Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy hacemos el último video de este proyecto de cómo tejer el burrito. Ahora armamos el cuerpo. Nos falta coser la orejita y la colita porque son las únicas piezas que tejimos aparte. Antes de colocar la orejita vamos a hacer una manchita negra en la oreja para que se vea mejor nuestro burrito. Así hacemos en cruz, en un punto. De esta manera. Como nuestros puntos son en cruz, es fácil colocarlo. Vean, así hicimos 4 puntadas en punto cruz, en 4 puntos hacia abajo, y se ve así la manchita. Es para decorar nuestro proyecto. Eso no es obligatorio. Si gustan, lo hacen puro perlado. También le pueden poner otro colorcito. Lo importante es no cambiar de puntos del patrón. De colores sí. Acá ya dejamos en la vuelta 23. Y con distancia entre orejita a orejita 11 puntos, porque tenemos al centro una disminución triple y 5 a cada lado. Es muy fácil. Vean. Así, vean esto, la parte que hicimos, los puntos en media vareta, tiene que estar siempre a los costados hacia afuera, ya que eso le da la altura para que las orejitas estén así paradas, no están caídas como de otros animalitos. Por eso tejimos eso en medias varetas. Empezamos, vemos el hilo que se dirige hacia ese lado, entonces empezamos de ese lado. Un punto. Metemos un punto. Nuevamente otro punto, así alrededor de la orejita. Ya terminamos de coser la orejita. Ahora aseguramos y sacamos donde se pueda y cortamos el hilo. Seguimos asegurando por si acaso. Ya están las orejitas, vean. Ya tenemos las orejitas cosidas. Ahora empezamos a hacer los crines. Vean, tenemos acá el anillo que hemos terminado y la disminución triple, el aumento triple. Entonces en esa dirección bajamos hasta el comienzo del lomo. Y cortamos hilo de 6 centímetros, ya que son cortitas los crines del burrito,
y nos vamos a cortar buena cantidad. Doblamos en 2, agarramos en cada vuelta. En cada vuelta vamos a colocar, cosa que sea espeso los crines. Apretamos y así vamos a ir bajando hasta esta parte que empieza el cuello. Así vamos a seguir haciendo. Ya tenemos los crines, vean. Cortamos después de colocarlo a la altura de 1 centímetro. Y vean hasta qué parte nomás está. Hasta ahí. Entonces ya tenemos, ahora vamos a armar el párpado. Ya saben que este ojito o este párpado empezamos de este lado para adentro y este por dentro para afuera. Demos una vuelta hacia abajo y un punto hacia el costado. Dejamos un trozo de hilo para asegurar el párpado. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora hacemos lazada y un punto medio alto o media vareta. Repetimos este punto 3 veces, pero miren, siempre subiendo una vuelta. Otro punto. Ya hicimos 3 medias varetas, ahora un punto deslizado, con lo cual vamos a terminar el párpado. Y así dejamos hilo para asegurar. Ahora agarramos el hilo que sobra a este lado, vean, metemos por el punto que terminamos, sacamos de donde empezamos y remarcamos con puntos en cordón. Vean, para que tenga el ojito armado. Cualquier piecita, si lo hacemos con cuidado y cariño y paciencia, siempre nos sale bonito, hermoso nuestros proyectos. Bueno, aseguramos acá y cortamos hilo. Ahora nos falta la última pieza, que es la colita. Nos ubicamos del empiezo de la costura, es esto, bajamos 2, 4 vueltas y colocamos, vean, el punto del revés, o sea, el de atrás. Este es el punto de la cara que decimos.
Eso vamos a colocar hacia arriba y lo cosemos con 4 puntadas, 4 puntos, siempre centralizando. ¿Vean? Ahí. Amigas, amigos, este es el último detalle de nuestro burrito. Así estamos armando el nacimiento. Pronto tendremos sorpresas. Estén atentos y no se olviden de regalarme un like, ya que ustedes y todos sabemos que es el aliento, la fuerza que nos da para seguir. También les pido que comenten, compartan. Así sabremos qué proyectos les gusta y siempre, tal vez no al momento, pero con calma, estamos diseñando y luego compartiendo con cariño con cada uno de ustedes que siguen el canal. Así, tomando las dos hebras, los 2 puntos, o sea, el punto completo, ya que se puede levantar. Si tomamos una sola hebra, entonces no es lo mismo, amigas. Así hemos terminado al burrito. A pesar que este punto más, vamos a asegurar que no quede ningún detalle al aire. Bien, sí, eso era necesario. Y aseguramos y hemos terminado. Perdemos el hilo donde se pueda. Aquí ya tenemos terminado al burrito. Los que están trabajando tendrán así este mismo burrito con los mismos detalles. Espero que les vaya bien, que les quede tal como quieren. Un abrazo a todos y todas, como siempre. Dios les bendiga a cada uno de sus hogares y a ustedes fuerza y a seguir trabajando en esto que nos apasiona a cada uno de las crocheteras y crocheteros. Mil bendiciones desde aquí, Bolivia, a todos los países que nos siguen y nos ven.